Vamos a partir entonces con la parte del examen físico, y esto tiene relación con la clase, es la continuación de la clase que ya está en el YouTube, para que ustedes la puedan revisar a continuación, o sea, ojalá lo hubiesen revisado antes, pero la pueden revisar ahora a continuación de esta. Igual acá en esta parte yo repito algunas cosas que ya digo en la otra clase, así que no creo que se pierdan de nada, ¿ya? Partimos entonces, chicas. Estamos pensando en valorar a un paciente con alguna patología cardiovascular y para ello tenemos que entender que estamos en un contexto intrahospitalario, ¿no es cierto? Ya sea una urgencia o puede ser incluso un servicio de hospitalizado, ¿ya? Estamos pensando en ese contexto y en función de eso vamos a hacer la revisión del examen físico. El examen físico se va a realizar para confirmar, ¿no es cierto?, la información que ya obtuvimos por la anamnesia, o sea, todo lo que ya le preguntamos al paciente lo vamos a corroborar o vamos a observar algunos cambios en el estado físico del paciente. Y con eso vamos a establecer el estado actual o de referencia al paciente, o sea, cuál es su basal, si ustedes quieren, cómo está habitualmente, si es que es portador de una patología cardiovascular, y en valoraciones posteriores, ¿no es cierto?, vamos a evaluar la respuesta que tiene este paciente al tratamiento, ya sea farmacológico o a los cambios de estilos de vida o alguna cosa así. Cuando se termina el examen físico inicial, la cantidad de veces que ustedes van a hacer examen físico a este paciente, que va a depender, les vuelvo a insistir, del contexto donde se encuentre, va a ser determinado en términos de el objetivo de la consulta, ¿no es cierto?, y la enfermedad del paciente. Por ejemplo, si un paciente que tenemos hospitalizado o recibimos un paciente para hospitalizar con una angina inestable, estoy inventando, ya vamos a revisar lo que es la angina inestable, la estable y todo lo demás, ustedes probablemente van a estar verificando el examen físico de ese paciente por lo menos una vez al día o 2 veces al día, ¿ya? 2 veces al día se ha tenido dolor y una vez al día como para ir haciéndole seguimiento a su estado basal. ¿Ya? Si ustedes están, por ejemplo, en la atención primaria, que ahí lo vamos a ver con lujo y detalle, vamos a determinar los controles cada 3 o 4 meses, dependiendo de cómo se haya portado este paciente durante ese tiempo entre medio. Entonces, vamos a valorar algunas cosas importantes que tenemos que tener claras, ¿ya? Y que son parte de los indicadores de el estado de salud digamos, del estado del sistema cardiovascular. Y lo primero es que vamos a hacer la valoración del corazón como una bomba, ¿no es cierto? Y entre las cosas que vamos a buscar va a ser la disminución de la presión diferencial o la PAM, ¿no es cierto? La presión, el pulso, ¿no es cierto?, que esté fuera de la línea medio clavicular y quinto espacio intercostal, ¿no es cierto? Y los ruidos de galope y soplos, que eso tiene que ver con la auscultación y la toma de signos vitales, que sería la presión arterial, la auscultación y la toma de pulso, ¿ya? Los volúmenes y presiones de llenado auricular y ventricular, ¿no es cierto? Si es que hay un aumento de la distensión venosa yugular, si es que hay edema periférico, si es que hay ascitis, si es que se escuchan estertores, si es que hay cambios posturales, digamos, hay cambios de la presión arterial de acuerdo a los cambios posturales. En relación al gasto cardíaco, vamos a buscar reducción de la presión diferencial nuevamente o de la presión arterial media, hipotensión, taquicardia, disminución de la producción de orina, letargia o desorientación. Y también tenemos que ser capaces de evaluar mecanismos compensatorios como la vasoconstricción periférica y la taquicardia, ¿ya? Todas estas cosas los vamos a ir viendo con mayor detalle cuando vayamos viendo cada una de las patologías que tenemos que revisar, y ahí vamos a ver los signos característicos de cada una y más o menos cómo se tienen que valorar. La observación general
¿no es cierto? Ustedes cuando hacen un examen físico parten con una observación general y ahí vamos a tener el nivel de conciencia, ¿no es cierto? Si está alerta, si está letargado, si está con estupor o en coma, y su estado mental, si es que está orientado en persona, espacio y tiempo coherente, ¿no es cierto? O sea, es capaz de distinguirse quién es él, si se acuerda del nombre, dónde está, etcétera, etcétera. Los cambios que se producen a nivel de la conciencia y el estado mental van a ser atribuidos a una perfusión inadecuada del cerebro por un deterioro del gasto cardíaco o puede ser también un episodio tromboembolítico, un ictus. ¿Ya? Esto es uno de los cambios o de los signos que nosotros vamos a buscar cuando estemos evaluando el accidente cerebrovascular. Se deben buscar signos de angustia que incluyen el dolor o molestia y también vamos a buscar signos de disnea o de ansiedad. El estado nutricional también tenemos que tenerlo presente. Vamos a valorar primero el estado como vemos al paciente, si lo vemos con un estado normal, un sobrepeso, un bajo peso o una caquexia. Y para eso, para determinar lo objetivo, vamos a medir lo que ustedes ya saben, la estatura y el peso del paciente para calcular el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Que es el peso en kilos sobre el cuadrado de la estatura en metros o partido por la talla al cuadrado. Pero también vamos a valorar el perímetro abdominal, que es uno de los indicadores más certeros de riesgo cardiovascular y que vamos a hablar de esto en comunidad 2 cuando veamos el control o el programa de cardiovascular en atención primaria. Tenemos entonces que esos datos los vamos a usar para determinar si la obesidad, ¿no es cierto? Y la obesidad la vamos a considerar sobre 30 de índice de masa corporal y la grasa abdominal en hombres con una cintura mayor a 101 y en mujeres con una cintura mayor a 89, ¿ya? Ponen al paciente en riesgo de cardiopatía. Cuando un paciente tiene obesidad o tiene un índice de cintura, y hay otro índice que es el índice de cintura-cadera, que no lo vamos a ver ahora, pero si tiene más, por ejemplo, en el caso de los hombres, un hombre con un índice de masa corporal sobre 30 y una cintura mayor a 101, ya nos está diciendo que ese paciente tiene mayor riesgo de tener algún evento cardiovascular importante de aquí a unos 5 años más. ¿Ya? Y evento cardiovascular importante me refiero a infarto, derechamente, un accidente cerebrovascular o puede ser también determinarse la muerte por una patología cardiovascular no controlada. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? No hay nadie. Se me fueron todos. La Denise dice que sí. Ya. Sigamos. La María Ignacia también dice que sí. Hay 6 signos que son los claves para detectar, ¿no es cierto?, alguna patología cardiovascular pensando en el contexto intrahospitalario, ¿no es cierto?, o en el caso, ¿no es cierto?, de algún paciente que esté en el extrahospitalario y que esté descompensado, ¿ya? Y aquí están los 6, que son disnea, dolor u otra molestia torácica, o el dolor, digamos, la angina, dolor de tipo anginoso, las palpitaciones, el edema, el síncope y la fatiga excesiva. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos en qué se tienen que fijar. ¿Qué es lo que vamos a buscar entonces? Y hay cosas que tenemos que tener claras, que las enfermedades cardiovasculares no comienzan de repente, no son de un día para otro como las infecciosas, ¿no es cierto? Sino que tienen un comienzo lento, que generalmente se demora años en que el paciente desarrolle una patología cardiovascular evidente, ¿ya? Por lo tanto, el paciente se va adaptando con el correr de los años y no logran generalmente darse cuenta de cómo van avanzando los síntomas, ¿ya? Pero básicamente hay que buscar la tolerancia a la actividad que tiene ese paciente, a su actividad habitual, ¿no es cierto? Si es que ha tenido cambios o se cansa más cuando, no sé, pues antes caminaba 5 cuadras y no se cansaba y ahora camina 3 y ya se está cansando, puede ser un signo importante de enfermedad cardiovascular. Vamos a evaluar el aumento de periodos de descanso, ¿no es cierto?, que requiera sentarse más veces al caminar
y también incapacidad para realizar algunas actividades cotidianas como ir al baño. O sea, si ya el hecho de levantarse, ir al baño, bajarse los pantalones o qué sé yo, o ducharse también puede ser, ya le causa fatiga o se cansa o le cuesta respirar, es porque ese paciente definitivamente está bastante más descompensado. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a buscar disnea, donde el paciente en general no logra respirar adecuadamente al realizar un esfuerzo físico, que a veces tiene que ver con esfuerzos mínimos, ¿ya? Vamos a buscar disritmias, y ahí tenemos que auscultar, tenemos que hacer un control manual del pulso, no me sirve el control, digamos, con estos equipos electrónicos, y el paciente ocasionalmente, no siempre se da cuenta, va a distinguir cuando presenta arritmia. O sea, generalmente el paciente siente esas palpitaciones o esas extrasístoles que van a permitir orientarnos, ¿no es cierto?, en el diagnóstico o en los signos y síntomas que pueda tener este paciente. El dolor torácico genéricamente se llama angina, ¿ya? Y vamos a tener un problema cardiovascular que se llama la angina estable o la angina inestable, pero lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente cuando yo hable de un dolor de tipo anginoso, quiere decir que es un dolor de tipo torácico, ¿ya? Y en el fondo, el dolor torácico es el dolor característico del infarto, ¿no es cierto? Es como lo que se describe en los libros, y es aquel que se presenta en la mitad del esternón y se irradia hacia la mandíbula y el brazo izquierdo. Eso es lo que se describe en los libros, ¿ya? También se describe como una opresión torácica, sobre todo las mujeres lo describen así, como una opresión torácica, pero ojo con esto porque no todos los pacientes tienen este dolor de tipo anginoso característico que está presente y se irradia hacia el brazo izquierdo, qué sé yo. Por lo tanto, no tenemos que dejar pasar algún dolor torácico así como medio extraño, ¿ya? O también se puede presentar, digamos, como signo de infarto, un cansancio del brazo izquierdo o una pesadez del hombro, ¿ya? Y no necesariamente se presenta tal cual como dice la literatura. En los adultos mayores, en general, y aquí es bastante característico, el dolor o los infartos o las patologías cardiovasculares se manifiestan con otro tipo de sintomatología que es muy distinta a la que se describe normalmente en los libros. Signos de enfermedad vascular periférica, y esto también lo vamos a ir viendo de a poquito con cada una de las patologías, pero esto es más o menos para que ustedes sepan lo que tienen que buscar en un examen físico completo, ¿ya? En primera instancia, dolor en las extremidades inferiores, constante, profundo y sordo. Ustedes ya tuvieron una capsulita de el quinto signo vital, las características del dolor y cómo se valoraba. En el caso específico de la trombosis venosa profunda, dolor en la pantorrilla cuando hay dorsiflexión del pie hacia adelante, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama el signo de Oman positivo, ¿ya? Claudicación intermitente, que es el dolor al deambular, pero que además cede con el reposo, y hay que buscar también signos de inflamación de los puntos dolorosos, ¿ya? Puede ser que todas estas cosas que yo les digo también sean producto de otro tipo de patologías o de situaciones, ¿no es cierto?, que puede estar presentando el paciente. En el caso del edema, vamos a controlar siempre a los pacientes que son cardiópatas o que tienen patologías cardiovasculares, el aumento de peso, ¿ya? No solo porque la obesidad es un factor de riesgo, sino que también porque el aumento de peso nos va a indicar la presencia de edema. Y en este caso, generalmente las personas identifican bastante bien que la ropa ajustada o marcas en la piel pueden ser signos de edema periférico, sobre todo, y ustedes, no sé, a quién se le pueden hinchar los pies, por ejemplo, cuando está mucho rato parado, pero básicamente uno se da cuenta porque se saca los calcetines o qué sé yo, y se encuentra con la marca del calcetín, que eso es lo que tenemos que evitar. El edema periférico, que corresponde, ¿no es cierto?, a la hinchazón en las piernas
o los pies al final del día es característico en general de la insuficiencia cardíaca y que ya es una complicación de las patologías cardiovasculares. Hay que verificar si el edema se presenta en áreas específicas o generalizada, ¿ya? Porque puede ser que el edema se presente solo en una pierna o solo en una zona específica y ahí hay que tener claridad de cuál es el diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que orientar. Y el edema, ustedes ya saben que se origina por la acumulación de líquido, ¿no es cierto? Y el líquido se acumula básicamente por el alto consumo de sal. Por lo tanto, también una de las indicaciones que le vamos a dar a nuestros pacientes es que no coman mucha sal, ¿ya? En el caso del síncope y la parte neurológica, la pérdida de memoria, que puede ser transitoria o pueden ser lapsus de memoria, la desorientación también pueden ser signos de síncope, ¿ya? Si tenemos un paciente que de un momento a otro se nos desorienta, es probable que pueda estar cursando con alguna patología cardiovascular ya complicada y en general también hay que tener ojo porque puede ser una hipotensión ortostática que corresponde a los mareos con los cambios de posición. Y la hipotensión ortostática es muy común en los pacientes con alteraciones cardiovasculares y también es muy común en los pacientes adultos mayores. Es un signo no menor que tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Y que nos va a permitir también identificar algunas complicaciones de la patología cardiovascular. Con esto, chiquillos, terminamos esta primera parte